¿Sí me escuchas? Por ahí, Dani, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Como que te perdí un poco, pero aquí estoy. Perfecto. ¿Sí me alcanzaste a escuchar los temas que vimos, que ya tocamos? Más o Sí, el menos. repaso sí lo escuché. Digo, fue ahorita cuestión de 15 segundos que te dejé de ver. Perfecto. Bien. Bien, Dani, vamos a darle continuidad. Ahora vamos a ver. Recuerda que algo muy importante que siempre debes de recordar y siempre debes de tener en mente es el proceso administrativo. Ese no se nos debe de olvidar. Para que una organización, mi querido Dani, funcione de manera padrísima y entonces exista realmente un funcionamiento idóneo y adecuado, sobre todo de eficacia y de calidad, se requiere el proceso administrativo. Para ello tenemos la planeación, la organización y ahorita vamos a ver otro tema del proceso administrativo. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque eso nos va a permitir y nos va a ayudar a que las empresas mejoren, ¿sí? Tanto eficiencia y eficacia. Lo más importante, recuerda que existen normas que nos permiten regirnos para que las empresas sean de alta calidad, como la norma ISO 9001, que esa norma nos va a permitir tener estándares de calidad para que las empresas funcionen. Y más allá también para, pues obviamente, tener aciertos y tener menos errores. Lo más importante es que en las organizaciones, pues, exista más planeación y también existan menos errores para así poder ejecutar buenas actividades al final del periodo. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con lo que ahora es dirección. ¿Sale? Dani, ¿tú qué me podrías decir que ahora ya que vimos organización y planeación, ¿a qué se deberá la dirección? ¿Qué te suena con dirección en las empresas? Bueno, pues la dirección a mí me suena como pues, obviamente la supervisión de todas las áreas, ¿no? No como tal, no solo de una, como a lo mejor lo podría hacer un gerente. La dirección es o es todo el ámbito que tienen o todas las áreas que tienen la empresa. Exactamente, Dani. Muy bien, muy buena aportación. Efectivamente, la dirección tiene que ver, ahora ya tengo yo la planeación, fíjate, ¿eh? Ya tengo la planeación estratégica de mi empresa. Ya sé qué es lo que voy a lograr, ya sé cuáles son mis objetivos. Parto de la misión y la visión y los valores. ¿Sale? Ahora ya tengo mi organización, mi organigrama, qué es lo que yo necesito de acuerdo a mi actividad económica. Si yo soy una empresa a lo mejor que se dedica a cuestiones de limpieza, pues obviamente voy a contratar químicos, a lo mejor por ahí voy a contratar una persona especializada, a lo mejor en solventes, por ahí también voy a contratar personas que se dediquen a lo mejor, no sé, a la cuestión de una subcontratación, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a la actividad económica de mi empresa es como yo voy a contratar a las personas y las voy a posicionar en mi organigrama. Recuerda que hay algo muy importante, las empresas no funcionan solas, requieren de diferentes personas para poder lograr los objetivos. Ahora la dirección, ¿sí? Fíjate que precisamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar. La dirección, ¿sí? Es la acción empresarial que debe limitarse solo a una conducción de las actividades de los miembros que actúan dentro de las empresas, ¿sí? Dentro de los niveles jerárquicos de la organización, pero también buscando las fronteras de la empresa. En este caso, la función de la dirección, mi querido Dani, es actuar como un modelo de observador. Yo como administrador tengo que observar cuáles son las necesidades de la empresa, qué gente es la que necesito y sobre todo hacia dónde los voy a posicionar, qué niveles van a ocupar. Recuerda algo muy importante, las empresas no funcionan solas, sino requieren de personas que ayuden a funcionar. Entonces, requieren de personas que realicen actividades, que las conduzcan y que sobre todo logren las actividades que se encomiendan por cada una de las áreas.
¿Cómo voy a crear yo estas áreas? Pues desde el modelo observador, de acuerdo a mi actividad económica, es como yo voy a empezar a posicionar a las personas que yo necesito para mi empresa, ¿sale? Y es muy importante que aquí entre las personas que ya tengan liderazgo, que actúen con un liderazgo, porque es muy importante el liderazgo, pero también la parte de recursos humanos, porque nos va a permitir entender cómo tengo que posicionar a las empresas y qué actividades necesito para conocer al ser humano. Fíjate que en la parte de dirección es algo muy bonito, porque es donde empezamos a conocer a los seres humanos, donde empezamos a tener empatía con el ser humano y donde nos empezamos a posicionar. Ojo, en México en la actualidad esto es muy complicado y no existe. En muchas ocasiones lo que busca la empresa es sacar, sí, el potencial del colaborador, pero a través de trabajo. En cambio, si se fuera de otra manera, a través del clima organizacional, obtendríamos diferentes resultados. Y precisamente esa es la labor de un administrador. La labor de un administrador es direccionar la acción empresarial. ¿Qué personas van a actuar dentro de mi empresa? ¿Qué niveles jerárquicos voy a obtener? ¿Y cómo lo voy a lograr para que todo se forme en un ambiente laboral orgánico y armónico? ¿Sale? Entonces, fíjate que una de las cosas de la dirección, ¿sí? Es que las personas deben ser admitidas, designadas a sus cargos. Deben ser instruidas, deben ser entrenadas, ¿sí? Y obviamente se les debe dar a conocer qué se espera de ellas y cómo se deben desempeñar en sus cargos. Deben ser guiadas, deben ser motivadas para alcanzar los resultados que se espera de ellas. ¿Sale? La dirección, mi querido Dani, no nada más se refiere a que las personas sean contratadas y las pongas a trabajar en un puesto como si no pasara nada. Y a veces los puestos no tienen nombre, sino que hay empresas que las personas hacen muchas cosas y entonces se dificulta la operación. O en su defecto hay empresas que tienen los puestos destinados y entonces empiezan a hacer los puestos de especialidad. Aquí lo importante es que no solamente se contrate una persona, sino que realmente y legalmente sea instruida. ¿Qué quiere decir? Que reciba capacitación. Cuando se refiere a entrenada, mi querido Dani, es que sepa manejar sus emociones y que tenga un coaching para poder lograr los objetivos y trabajar sobre bajo presión. También se debe de enseñarle qué cargo va a desempeñar, qué es lo que se espera de ella y se le debe dar un seguimiento, debe ser guiada. Y lo más importante, debe ser motivada para que esa persona pueda alcanzar resultados. Si esa persona tú no la motivas, ¿cómo espera que alcance los resultados que esperas? Muchas veces las empresas esperan los resultados correspondientes de sus colaboradores, pero jamás los motivan, o en su defecto no les dan incentivos, ¿sí? O no los posicionan, o no los suben de puesto, o no hay crecimiento. Aquí lo importante es entender que una persona debe ser guiada, debe ser motivada para alcanzar resultados. ¿Sí me escuchas ahí, Dani? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Entonces, fíjate que eso es algo muy interesante, ¿sale? En realidad, una persona que tú la motivas, que tú la inspiras y que aparte la guías, aparte la capacitas y aparte la instruyes, obviamente va a tener resultados favorables. Y de ahí también parte el liderazgo. Es muy importante entender el cambio entre jefes y líderes. Qué tan importante es que también las personas que están arriba tengan un liderazgo. Y también el objetivo del administrador es eso, que entiendan las empresas cómo deben de entrenar a las personas. Fíjate que a veces, muchas veces las empresas no quieren invertir porque se les hace muy caro. En su defecto siempre dicen, no, es que, ¿cómo voy a instruir a los empleados si apenas si me alcanza para pagarles, no? O cómo voy a darles entrenamiento psicológico si apenas si tengo yo para mí. Pero la realidad es que es una inversión, porque esa inversión, aparte de que es deducible para ellos, les genera un retorno en crecimiento y se alcanzan objetivos potenciales. Yo he platicado con empresarios que me han dicho que incluso han tenido colaboradores que trabajan sin pago en lo que va creciendo la empresa. Y así es como pueden formar empresas grandísimas, porque realmente pues los motivan y son guiados y obviamente alcanzan los resultados que ellos necesitan. Pero también es importante pues motivarlos, ¿no? Entonces, fíjate que hay que identificar primero a los miembros de la organización. Es muy importante siempre entrar en la etapa del observador,
Por eso yo digo que la dirección estratégica empresarial siempre es a través de la observación. Yo como observo, ¿sí? A nivel organización. Y fíjate que debemos de identificar que los empleados, ¿sí? En todos los niveles, ¿sí? Ya sea desde directores, ejecutivos o incluso los que están abajo, ¿sí? Gerentes o hasta el nivel operacional, ¿sí? Son los que debemos de tomar en cuenta para todo. La comunicación debe ser ascendente, ¿sí? Y descendente, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todos son importantes dentro de la empresa y todos valen igual, ¿sí? Yo sé que desgraciadamente a veces, por ser director, ser ejecutivo, o ser un gerente, o tener una supervisión, a veces es difícil escuchar, o en su defecto, a veces es difícil entender. Pero es muy importante, ¿sí? Entender los niveles jerárquicos. Y es de ahí como iniciamos también con los proveedores, porque cuando estamos en el modelo observador, no nomás podemos observar la parte de los empleados, sino también la parte externa, los proveedores, los consumidores y las agencias reguladoras. Parece que se salió.
Perfecto. Vamos a continuar, ¿vale? Perfecto. Fíjate, Dani, que te mencionaba que en el proceso de dirección hay algo bien interesante. Nosotros actuamos como observadores. Y no nada más en el nivel de los empleados, porque me mencionabas algo muy interesante. Dices que para ti la dirección suena que tienes que dirigir a las personas. Sí, efectivamente tienes que dirigir a todos en el nivel que estén, ya sea directores, ejecutivos, o en el nivel intermedio los gerentes, o hasta en el nivel operacional, los supervisores y el personal de operación. Pero fíjate que también tenemos que saber observar a los proveedores, a los consumidores y obviamente a las agencias reguladoras de la empresa. En este caso puede ser el gobierno, ¿sí? Los sindicatos, los órganos legislativos o los órganos fiscalizadores. ¿Ok? Y también los consumidores, porque obviamente son las personas que compran hacia la empresa o que le podemos vender el servicio de la empresa, pero también muy importante, fíjate, observar a los proveedores, porque ellos son quienes van a proveer del recurso tanto financiero como materias primas, como componentes, máquinas, equipos, tecnología o también hasta recursos humanos, ¿sí? Me refiero a personas. Entonces, siempre debemos de identificar cuáles son los miembros que vamos a evaluar, qué función va a tener cada miembro y no dejarlo fuera, sino al contrario, meterlos porque son parte importante. En cuanto a las agencias reguladoras, pues tú lo sabes, mi querido Dani, que pues en la actualidad, sí, existen, no sé si estás viendo mi pantalla. Sí, sí, estoy viendo. ¿Sí lo estás viendo? Ah, pues en la actualidad, pues existen muchas situaciones en las que, pues a veces el gobierno son los que nos ponen las barreras, ¿verdad? Para poder crecer. O en su defecto también debemos de entender que debemos de entender las leyes reguladoras y pues adecuarnos a ellas. El administrador, mi querido Dani, tiene que tener la capacidad de entender cómo funciona el recurso humano en todos los niveles operativos en cuanto al liderazgo y qué puesto debe de adquirir. También debe de estar en el departamento de proveedores porque debe de entender cómo funciona la mercadotecnia, cómo funcionan las ventas y cómo funciona la adquisición de los recursos. También es muy importante que entienda al consumidor porque de ahí vamos a partir en la parte mercadológica y agarrar los puntos estratégicos tanto de los usuarios que nos compran como de quienes les damos un servicio. También es muy importante entender y analizar la ley. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cómo la podemos regular? Y obviamente hacia dónde va a ir cada ley fiscalizadora, ya sea que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, ¿sí? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, el municipio, entre otras. Entonces, fíjate qué tan importante es que el administrador actúe como un observador. ¿Cómo se posiciona el administrador hacia la empresa? Desde arriba, el administrador es el que empieza a ver toda la empresa y obviamente empieza a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Ejemplo, Dani. De repente se nos acaba la producción, ¿sí? Vamos a hablar de una empresa muy famosa que es Nestlé. Y de repente a Nestlé pues, le hace falta el azúcar para poder posicionar el chocolate. Vamos a posicionar que el producto estrella que vende Nestlé, hablando de mercadotecnia, te voy a poner un ejemplo donde vamos a ocupar las 4 fases de la organización y de una empresa ya posicionada. En el caso de Nestlé, ¿sí? Lo primero es que el consumidor es su principal factor. Identificamos que los consumidores de chocolate pues, son las personas que realmente le gustan por el chocolate y hay ciertas edades, ¿no? Hay personas que les gusta ya el chocolate amargo, hay consumidores que les gusta el chocolate, pues obviamente más azucarado, pero el objetivo es que tienen clientes, tienen compradores de sus productos. Pero fíjate que en la cuestión de proveedores, por ahí nos hace falta la materia prima. En algún momento nosotros nos tenemos que encargar de conseguir que esa materia prima sea funcional, sea de calidad. Entonces, en algún momento, pues la empresa llega a consumir leche, ¿no? Leche para producir el chocolate y el azúcar. Pero en su defecto, en algún momento, pues, ¿qué crees que nuestro proveedor principal, pues, se quedó sin azúcar? Entonces, ahí es muy importante donde el administrador entra, direcciona y entonces solicita que existan más de 3 proveedores para no tener desabasto. Y también solicita que se autorice la calidad en el producto y en el servicio, que se haga una evaluación del producto y del servicio,
que sobre todo también se verifique que existan no más un proveedor, sino 3 proveedores, y también solicita, ¿sí?, que pues se tome en cuenta la participación de varios proveedores, pero no nada más en cuanto a solicitar la materia prima, sino que se solicite el adecuado. Y también en algún momento llega a faltar alguien en el nivel operacional. Pongamos que en algún momento en la fábrica, pues falta una persona que se dedica a hacer el chocolate, en la parte del azúcar, un supervisor, y entonces lo tiene que cubrir. Y es responsabilidad también del administrador supervisar y verificar que se cumpla y que se adecue el área y que se cumpla con el área destinada. Pero también, ¿qué crees que el gobierno les pidió ahora con la nueva ley de COFEPRIS? Que pues todos los productos deben de tener azúcares y grasas saturadas y debe de contener una leyenda. Y entonces el administrador tiene que estar a la orden también de la legislación para que cumplan con estas normativas, si no, no les van a dejar vender el producto. Fíjate que el administrador tiene muchas actividades y debe de conocer todas estas áreas. Entre los empleados debe de conocer cómo funciona el nivel jerárquico, entre los proveedores debe de conocer cómo funcionan las compras, las ventas y cómo posicionarlos en un sistema de calidad. En los consumidores debe de entender las entradas y salidas del producto, a dónde lo está posicionando, si van a sacar una nueva versión de chocolate, ¿sale? Recuerda que Nestlé se hizo famoso mucho también por vender los ventados chocolates sticks, que son unos chocolates chiquitos que hacían mejorar su calidad monetaria. Y también debe de conocer la ley, ¿sale? Pero lo más importante, mi querido Dani, el administrador soluciona problemas, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver en el control. Soluciona problemas y a la vez de que se encuentra un problema, siempre le va a buscar una alternativa. Para el administrador no hay problemas y no hay soluciones, ¿sale? Por eso es que tiene que actuar como observador, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, mi querido Dani? ¿Sí me escuchas bien? Sí, aquí ya te escucho perfectamente. Creo que ya no tengo temas ahí con el internet, pero pues Okay. igual le pongo el mute porque no quiero que me vuelva a sacar, pero te estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Fíjate, Dani, que ya después de que identificamos todas las áreas de la empresa, ya tenemos una organización, una estructura, ya optamos como observadores, ahora debemos entender que las personas a las que vamos a direccionar deben de tener diferentes concepciones y deben estar dirigidas a la gestión de los recursos humanos. Pero también debemos entender que estas personas, ¿sí?, tienen condiciones, tienen personalidades distintas, tienen un estilo de dirección distinto. Y nosotros somos los encargados de orientarlas para que estas personas, ¿sí?, puedan lograr los objetivos organizacionales. No nada más es contratar por contratar. Debe de haber un proceso de selección y reclutamiento. No nada más es tener un proceso de selección y reclutamiento, sino también es tener en cuenta que la persona se debe desarrollar dentro de la organización. Y aunado a ella, también entender que cada persona tiene una concepción distinta de las cosas. Hay personas que se van a dejar ayudar, hay personas que no se van a dejar ayudar. Lo importante es que entendamos que nuestra misión principal es lograr que las personas se adecúen a los objetivos organizacionales y algo muy importante, ¿sí?, trabajen de una manera humana y diferente. Que todas las concepciones que ellos tengan se pueda hacer un cambio de mentalidad. Yo sé que a lo mejor en la práctica es muy complicado, porque todas las personas tenemos pensamientos distintos y todas las personas, sí, entendemos que no tenemos el mismo grado de responsabilidad, a lo mejor no tenemos el mismo compromiso, a lo mejor tenemos por ahí ciertos factores que no nos llegan a lograr o no llegamos a lograr el éxito, pero lo más importante es que entendamos que todas las personas tienen áreas de oportunidad, que todas las personas se pueden desarrollar, que todas las fortalezas, lo vemos en el FODA, se pueden convertir en debilidades, pero las debilidades en fortalezas y en oportunidades, ¿sí? Y las oportunidades en amenazas. Entonces, debemos entender que las personas pueden sobresalir siempre y cuando tengan un estilo de dirección correcto. Y para ello te voy a mostrar la teoría X y Y. Fíjate que esta teoría es muy padre porque nos ayuda a ver las concepciones de la naturaleza humana desde un punto negativo y un punto positivo.
Lo importante es que debemos entender que nosotros podemos llevar a las personas al punto positivo si están en un supuesto negativo. Lo importante es entender cómo nosotros vemos a las personas y cómo nosotros mismos les vamos a inyectar eso, ¿sale? Entonces, es muy importante. Fíjate que en la teoría X y Y, como lo puedes visualizar, existen eh, diferentes supuestos. En la teoría X, tenemos el supuesto en el ejemplo que estamos visualizando en pantalla, en que las personas son perezosas e indolentes. Eso yo puedo tener una concepción, ¿sale? Las personas son perezosas e indolentes, pero también lo puedo llevar a la teoría Y, donde las personas se esfuerzan y gustan por trabajar. Si yo en algún momento me encuentro del modelo observador a una persona que sea perezosa, yo la puedo hacer que también se esfuerce y guste por el trabajo. Las personas rehuyen al trabajo, ¿sí? Y también si lo llevo a un supuesto de la teoría Y, el trabajo es una actividad tan natural como jugar o descansar. Hay personas que ven el trabajo como pesar. Y aquí vamos a ver ejemplos claros de la vida cuando a veces nos levantamos y decimos, fucha, la tengo que ir a trabajar. En cambio, hay personas que realmente lo toman como una pasión, como algo que les gusta, y obviamente lo toman como algo natural. Pero ojo, eso no se va a dar solo. Se requiere también de una motivación y de un incentivo para que esas personas puedan lograr esa concepción de este supuesto, de esta teoría. ¿Sale? Las personas evitan la responsabilidad para sentirse más seguras. ¿Sí? Las personas buscan y aceptan responsabilidades y desafíos. Muchas veces las personas evitan responsabilidades o a veces no quieren un puesto más alto, pues porque saben que van a tener mayor responsabilidad, ¿sí? Pero debemos entender que las personas deben de buscar responsabilidades y desafíos, porque entonces se van a quedar estáticas dentro de la organización y así no van a poder obtener un crecimiento. De ahí es que también la organización es muy importante que direccione los puestos para que las personas sean competitivas y busquen cada día crecimiento personal y profesional. ¿Sí? Las personas deben ser controladas y dirigidas. Las personas pueden ser automovidas y actúan por voluntad propia. Y fíjate que en este caso, mi querido Daniel, existen muchos ejemplos de empresas tan grandes como Google, que Google lo que hace es que no necesita controlar a su personal, simplemente le marca un límite. Tú puedes entrar y salir a la hora que quieras del trabajo, pero tú tienes que entregarme los mismos resultados. ¿Sí? Si yo te dejo a lo mejor hacer un escrito, ese escrito lo quiero a las 3 de la tarde. ¿Sí? Del día siguiente, no importa si te llegas temprano a la empresa, si llegas tarde, si a lo mejor lo haces en la noche. Lo importante es que yo quiero los resultados. Y entonces ese tipo de empresas se empiezan a evaluar de acuerdo a la voluntad propia del colaborador. ¿Sí? Las personas son ingenuas y no tienen iniciativa. Las personas son creativas y son competentes. A veces debemos de dejar de un lado también el egoísmo direccional, entender que las personas también pueden aprender, pueden desarrollar su creatividad, no simplemente por el hecho de que no tengan la capacidad o pensamos que no tengan la capacidad, no se pueden desarrollar. Debemos de aprender a escucharlas, a entender qué es lo que necesitan para poder desarrollar su competencia. A lo mejor hay personas que te mandan a un área a trabajar y no eres bueno, pero descubres que a lo mejor eres más bueno para los sistemas y entonces te mandan a un área de sistemas donde te puedes desarrollar, ¿sale? Entonces es muy importante entender que las personas pueden lograr cosas, ¿sí? Lo importante también está en cómo nosotros nos vamos, ¿sí? A eh, desarrollar, cómo los vamos a entrenar, cómo los vamos a direccionar para que ellos puedan obtener una responsabilidad y más allá de una responsabilidad, ellos puedan actuar de manera distinta. No sé, ¿tú qué opinas de la teoría X y Y, mi querido Dani? ¿Cómo la ves? No. Mira, pues la verdad es interesante, digo, cómo lo, pues sí, cómo lo maneja, ¿no? Como la teoría, bueno, que lo indica, pues el cómo a lo mejor la naturaleza humana, pues bueno, o cómo se identifica o se segmenta, ¿no? Digo, y sí es interesante pues saber cuál es la forma, digamos, teórica de las distintas, pues prácticas, ¿no? O de cómo nos gestionamos como personas. Claro. Claro, y algo muy importante, ¿no, Dani? La realidad es que a veces cuando hablamos de administración y vemos muchos temas de que se deben de aplicar en las empresas, realmente no se aplican.
Y ahí viene la situación que nosotros como administradores debemos de tener de responsabilidad. El realmente tener un título o una cédula profesional no nos hace mayores personas y nos hace a lo mejor ser soberbios o tener otro tipo de actitud. Ojo, los beneficios son increíbles, totalmente de acuerdo, porque podemos movernos de un lado a otro. Pero la diferencia es aplicar estas teorías realmente en una empresa. A veces nos podemos llegar a pelear con los empresarios, sí. Los empresarios son muy relevantes, claro, pero también nuestro objetivo es que nos valoren como la profesión que es, y también el otro objetivo es aplicarlo para tener mejores relaciones humanas. Si no logramos hacer las diferentes concepciones de la naturaleza humana, entonces realmente no actuamos como seres humanos. A veces actuamos como robots y entonces nos estamos convirtiendo en concepciones realmente distintas, opuestas. O en su defecto encontrarnos con directores o supervisores o gente que realmente en lugar de aplicar sus conocimientos profesionales, solamente se basa en la envidia, ¿sí? Y obviamente en la cuestión no humana, ¿verdad? Que eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, es muy importante siempre entender estas teorías, pero más allá también poderlas aplicar, en algún momento gestionar, en algún momento también poder entender que estas teorías nos van a dejar mucho conocimiento. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a continuar, mi querido Dani, con el proceso de dirección. Algo muy interesante también que tenemos es la motivación, ¿sale? Que eso es algo muy interesante. Cómo yo motivo a las personas, cómo yo puedo motivar su comportamiento y también cómo puedo provocar un estímulo hacia ellos. Por ahí creo que también ya se unió Jesús. A ver si me escucha Jesús. Ahí está, Rodrigo. Bien, ahorita a ver si me puede eh, decir si ya está. Bien, fíjate que algo muy interesante es la motivación. Y a veces lo dejamos a un lado, a veces todo el tiempo vivimos en una etapa transaccional o tradicional, podríamos decirlo, donde realmente no motivamos realmente al colaborador. Y la verdad es que es algo muy difícil de entender, porque para poder motivar a una persona, primero también tenemos que entender cómo está funcionando o cómo estamos funcionando nosotros. Y existen varias teorías que nos van a ayudar a través de la administración a entender cómo funcionamos nosotros, cómo también nosotros podemos provocar motivación en los demás, pero a un lado a ello también nosotros cómo nos sentimos, cómo está nuestro ambiente. Fíjate que a veces hay personas que las podemos motivar de muchas maneras, es decir, que la motivación, fíjate, da comportamiento a una acción, ¿sí? Y fíjate que esa acción puede provocar en la persona un estímulo tanto externo, ¿sí? Que proviene del ambiente o internamente en los procesos mentales del individuo. Y un ejemplo de que puedes motivar a una persona a lo mejor es entregarle un reconocimiento, ¿sí? Con entregarle un reconocimiento a una persona o valorar su trabajo, también estás motivando. O a lo mejor también motivarlo en la cuestión del sueldo, ¿sí? Si en algún momento la persona hace una acción de crecimiento, ¿por qué no darle un estímulo, un impulso? ¿Sí? O también en su defecto, también motivarlo con acciones que vayan fuera del ambiente laboral. A lo mejor un equipo de fútbol, algunos pases extras o el crecimiento profesional. Si alguna persona no tiene algunos estudios, ¿cómo poderla motivar a que adquiera sus estudios y pueda lograr sus objetivos? Si nos basamos también en el ser humano, podemos entender que la dirección de una persona puede ser gratificante, dado que la entrenemos, la motivemos y sobre todo también entendamos dónde posicionarla. También la podemos entender, la podemos escuchar, ser empáticos y en su defecto también, sí, procesar un ambiente interno que él pueda desarrollar. A veces, en muchas ocasiones tenemos ejemplos de empresas que realmente no motivan a sus colaboradores o no les dan un crecimiento. O su defecto hay empresas que sí les dan un crecimiento y eso los motiva a seguir impulsando. O también puede pasar que la motivación provenga a lo mejor de una palmada, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Que puede hacer la diferencia. O si nos vamos a las generaciones, pues a lo mejor entender qué
qué está pasando por su mente, por su cabeza, preguntarle el cómo está, ¿sí? Apoyarlo, dirigirlo, darle el seguimiento correcto para que él pueda obtener un estímulo. No todo en la vida es posicionar en el trabajo, sino también tenemos que entender que debe existir una motivación. Y cómo hoy en día en las empresas se nos ha olvidado. Cómo hoy en día preferimos más el trabajo rutinario o incluso pesado, que a lo mejor poder motivar a un colaborador para sacarlo adelante. Y se nos olvida por el ambiente en que vivimos. ¿Sale? ¿Sí me escuchas por ahí, Dani? Sí, muy bien. Por ahí, Jesús. ¿Sí me escuchas, Jesús? Creo que me mandó un mensaje. Perfecto. Bien. Ahora, fíjense que hay algo muy interesante, tanto Jesús como Daniel, que me impresiona, que antes de motivar, volvemos a la dirección. En el proceso de dirección de la administración debemos de convertirnos en un observador. Y antes de poder analizar, sí, cómo es la condición humana o analizar las condiciones humanas, tenemos que conocer cada una de las necesidades que tenemos como seres humanos. La pirámide de Maslow es la que nos va a ayudar. Esa es una teoría motivacional que trata de explicarnos cómo se impulsa la conducta humana. Fíjense que esta pirámide consta, ¿sí?, de 5 niveles y están ordenados de manera jerárquica, ¿sí?, según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas, o en su defecto, las necesidades primarias y secundarias que atravesamos. Fíjense que entre las necesidades fisiológicas tenemos a lo mejor lo que es el respirar, el alimentarnos, ¿sí? O en su defecto también tener acciones psicológicas buenas, ¿sí? O en su defecto también las cuestiones de a lo mejor poder tener una buena alimentación y el respirar, que son necesidades fisiológicas. Luego pasamos a las necesidades de seguridad, que a lo mejor en las necesidades de seguridad necesitamos tener un buen empleo, ¿sí? A lo mejor una buena estabilidad económica, una buena educación, ¿sí?, que nos brinde a lo mejor la seguridad, o en su defecto también, ¿sí?, necesidades de a lo mejor poder tener un crecimiento personal. No nada más me refiero a la cuestión profesional, sino a la cuestión personal. Y en las necesidades sociales también necesitamos a veces de la afiliación, lo que son los amigos, ¿sí?, los familiares, ¿sí?, personas cercanas a nosotros que nos van a permitir tener un crecimiento. Y en las necesidades de estima, a lo mejor necesitamos un autorreconocimiento, reconocernos nosotros mismos, y también que alguien más nos reconozca. A veces también necesitamos que alguien nos reconozca y que realmente reconozca todo lo que estamos haciendo para lograr nuestros objetivos. Y dentro de las necesidades de autorrealización es cuando ya llegamos al nivel más alto, cubrimos tanto las necesidades primarias como las necesidades secundarias y entonces ya podemos llegar a estar autorrealizados, ¿sí? A lo mejor a tener una concepción realmente de lo que yo necesito, cubriendo todas mis necesidades y obviamente poder llegar al equilibrio. ¿Es muy difícil poder llegar al equilibrio? Sí, porque todos atravesamos diferentes situaciones. A lo mejor yo puedo tener todas las necesidades de seguridad. Tengo empleo, tengo una buena economía, tengo estudios, tengo a lo mejor por ahí algo extra, ¿verdad? Tengo la seguridad económica de que no me va a pasar nada, me volví empresario, etcétera. Pero a lo mejor no tengo las necesidades sociales, que a lo mejor es que no tengo familia, a mis hijos los descuidé, ¿sí? O en su defecto, pues no tengo amigos, por la soberbia que me pudo haber crecido, ¿sale? ¿Siempre nos puede faltar algo dentro de la pirámide de Maslow? Sí. Lo importante es cómo manejamos esas necesidades, hacia dónde las vamos a dirigir y cómo vamos a motivar para poder alcanzar cada una de esas necesidades. Recuerden algo muy importante, es mejor resolver el problema con acciones que quedarse esperando a que el problema se resuelva. Ejemplo, si en algún momento tengo una necesidad social
existen eventos muy fuertes, que a lo mejor perdí un familiar dentro de las necesidades sociales, pero siguen las necesidades de seguridad y siguen las necesidades fisiológicas. Entonces a veces necesito ser fuerte para poder adquirir las dos y no perder tampoco las dos unidades de la pirámide. Es muy importante entender que para poder entender al ser humano, primero debemos de conocer las necesidades del ser humano. ¿Cuánto como administradores, en cualquier área que los coloquemos desde el punto observador, podemos también ser los que enfatizan en poder salvar una vida? Y vamos a tener el ejemplo de recursos humanos. Cuando de repente, a lo mejor, si alguno de ustedes decide desarrollarse en el área de recursos humanos como administrador, que en algún momento le llegue un colaborador que tenga la necesidad social, que haya pedido un familiar, pero que tiene las demás necesidades. Y entonces ustedes, ¿cómo actúan ante la necesidad humana? ¿Cómo conocen ese nivel? ¿Cómo lo atraviesan ante la persona y cómo la ayudan? O la dejan morir sola y le dicen, lo siento, pues primero es el trabajo, y pues si no tuviste tiempo de avisarnos, pues no. O realmente se empatizan, logran motivarlo y generan que a lo mejor ese colaborador se sienta apoyado. O en su defecto ese colaborador no se sienta apoyado y se pueda causar, si no lo quiere, un suicidio, ¿no? Y en cambio, a lo mejor ya sentirse apoyado en el trabajo lo permite tener todavía su nivel de seguridad, ¿sí? Y pues las necesidades fisiológicas van a seguir con él. Entonces, es muy importante entender, conocer las necesidades humanas, conocer que existen jerarquías, conocer que no todos vamos a tener todo el equilibrio, a veces nos va a faltar una situación, pero poderla trabajar para poderla adquirir. Si a lo mejor en la necesidad fisiológica estoy mal de salud, porque ya me dijeron que baje de peso y tengo que hacer ejercicio, pues ¿cómo lo puedo ejecutar? ¿Cómo puedo ejecutar esa parte para que no tenga problemas después? ¿Sí? Si a lo mejor no tengo un buen empleo, pues ¿qué voy a hacer para obtener un mejor empleo? A lo mejor me preparo, estudio, trabajo en ello y me preparo para poder salir adelante. Oye, pero las necesidades de la familia, pues bueno, o sea, también busco establecer amistades diferentes. Si a lo mejor tengo amistades que me traicionan o familiares que me traicionan, pues busco también elegir otro tipo de acciones. A lo mejor, ¿quién dice que mi propio enemigo sea mi familia? Oye, pero nadie te reconoce, necesidades de estima. Pues no importa, me puedo yo autorreconocer. Lo importante también es entender que tengo que solucionar cada uno de los problemas que yo pueda o que me hagan falta dentro de esta pirámide. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Dani, No, 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 ¿no? todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, Bueno, bien. Rodrigo, creo que ya nos está escuchando. Y fíjense, ¿qué tan importante es este factor humano dentro de la dirección? No podemos perder la vista ni el ojo de que nosotros somos el ente observador. Y es así como nos vamos a ir posicionando dentro de la organización. Entonces es muy importante que conozcamos las necesidades humanas. ¿Cómo yo como administrador puedo ocupar un alto grado jerárquico como director, gerente? Si no conozco las necesidades humanas mías, mis necesidades, menos voy a poder reconocer las necesidades del otro y menos lo voy a poder motivar, porque entonces no lo estoy autorrealizando. ¿Sí? Muy importante. Y bueno, como les mencionaba, existen las fisiológicas, que es el alimento, el reposo, el abrigo, el sexo. La seguridad es la seguridad, a lo mejor contra algún peligro, el dolor, la incertidumbre, el desempleo o el robo. Recuerden que si en algún momento no tenemos desempleo, pues no nos causa inseguridad, si nos roban también, si estamos en peligro. En cambio, lo que nos va a generar seguridad es el tener empleo, el que realmente no nos sintamos en algún peligro. Y obviamente entre las sociales, pues ya se lo mencionaba, es la aceptación, el afecto, las amistades que podamos tener, la comprensión y la consideración. Y bueno, entre las del estima, viene las necesidades del orgullo, el autorrespeto, el progreso, la confianza, el reconocimiento y la admiración de los demás, hasta llegar a la autorrealización o a la autosatisfacción. Recuerden que no podemos ser perfectos, es muy difícil ser perfectos, en algún momento nos va a faltar alguna de estas situaciones que estamos viendo, pero lo más importante es entender que
podemos llegar a ello, ¿sí? No siempre la vida se queda estática, siempre tiene un crecimiento, pero también es muy importante reconocer qué de esta situación le hace falta al colaborador, qué me hace falta a mí, cómo yo puedo mejorarla y así poderle dar un consejo. Apegar mucho a la empatía. Y bueno, vamos ahora con el clima organizacional. El clima organizacional también es un tema muy importante, porque a través del clima organizacional es como yo voy a generar, ¿sí? Que la persona se sienta cómoda, ¿sí? Que realmente la persona se sienta con ganas de trabajar, más allá de la motivación que podemos reconocer, oye, esta persona dentro de la pirámide de banco, pues yo siento que le hace falta reconocimiento. Por eso es que esta sí, o esta persona a lo mejor tiene miedo porque no sabe si su empleo se va a quedar, o en la pandemia, o se va a retirar. Es importante también entender por qué se siente así dentro de la organización. Pero también el clima organizacional ayuda muchísimo porque nos permite tener un sistema, o más que nada un sistema, más que nada un ambiente cálido, ¿sí? Que sea incentivador, no desmotivador. Lo hablábamos en la teoría X y Y, ¿sí? Que también sea un ambiente que te anime a seguir adelante y a realizar cada uno de tus pasos, ¿sí? Para poder lograr los objetivos. Hay ocasiones que las personas prefieren ganar, me refiero al dinero económico, monetario menos, pero que se sientan motivadas y que se sientan con confianza, a personas que realmente ganan muchísimo, pero el ambiente laboral es súper abrumador, súper estresante, en algún momento también te sientes con emociones encontradas, realmente no te llevas bien con tu jefe inmediato, por algún momento también te sientes un poco frustrado porque todos llevan una gran presión dentro de la organización. Entonces aquí lo importante es entender cómo llegar a un clima laboral excelente a través de la motivación, a través del ambiente, a través de que sea saludable, a través de que tú puedas motivar y sobre todo también que exista la comunicación efectiva. Pero más allá, también de que él se sienta cómodo dentro del trabajo. A lo mejor no estoy diciendo que tampoco vamos a vivir de aplausos porque debemos de tener un incentivo económico. Pero a lo mejor si te pagan 500 pesos menos acá, 500 pesos menos allá, pero de este lado te desarrollas profesionalmente, te sientes en un clima genial, las personas son de otra manera, entonces puedes desarrollarte de distinta manera. En cambio, si te hacen la vida de cuadritos, siempre están atrás de ti y no te dejan crecer, entonces estás hablando de otro tipo de acciones. Por eso es muy importante el clima organizacional. No sé para ustedes, si me puede decir, Dani, ¿qué es la experiencia que tú has vivido de clima organizacional? ¿Realmente crees que a veces te puedas quedar en una empresa por el compañerismo, por cómo te sientes? Sí, sí, yo definitivamente pienso que pues es algo muy importante, digo, a lo mejor dice uno, ay, bueno, pues es que no te llevas muy bien con tus compañeros, bueno, pues es trabajo, pues sí, pero realmente el convivir con alguien sin que tengas una buena relación o con tus jefes o en general el clima de trabajo no es agradable, realmente pues eso disminuye la productividad de cualquiera, ¿no? Necesitamos realmente tener un buen clima laboral para que te puedas sentir cómodo y te puedas desarrollar pues de la manera que tú esperas, ¿no? Si en cuanto en cuanto digamos, a trato con las personas. Pero ya laboralmente, bueno, pues influye mucho si tú ubicas a tu jefe que trata de desarrollarte y trata de apoyarte para que puedan, todo el área pues, pueda ir creciendo. Digo, pues estás muy cómodo y obviamente pues da resultados, pero si es al contrario, bueno, pues es obvio que no producirás lo que esperan de ti. Entonces, realmente sí es un tema muy importante y yo creo que las empresas o la mayoría de las empresas ha perdido pues ese tacto, ¿no? Con esa parte, pero realmente sí, sí es un tema que se debe de cuidar mucho. Claro, muchas gracias, Dani. Efectivamente, sí, realmente para mí una de las funciones principales es el clima organizacional. A veces estamos más con las personas que trabajamos que con nuestra propia familia. Nos vemos de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo cómo estén los horarios laborales. Y a veces convivimos más con esas personas que nuestra propia familia, porque realmente a veces con la familia nada más en los momentos que podamos convivir o en los fines de semana.
Entonces, ¿qué tan importante es llevarse bien, generar una buena transacción, un buen ambiente? Realmente las empresas se han olvidado de ello. Y aunque a veces sería un tema muy fácil y muy sencillo de comprender, pues realmente no se aplica. Y es ahí donde nosotros los administradores tenemos la misión de poder lograr que se forme un clima organizacional. ¿Es difícil? Sí. ¿Existen muchas amenazas? Sí. ¿Es desafiante? Sí. Pero lo más importante es lograrlo, porque los efectos en resultados son tremendamente abismales. Y además de que también nos vamos a sentir cómodos al estar trabajando en un ambiente realmente, pues, pues cómodo, ¿sí? Además de que nos va a permitir también incentivarnos, tener un crecimiento. Y bueno, vamos a continuar ahora, ¿sí? Con el tema de algunas estrategias que nos pueden ayudar a tener un buen clima laboral, ¿sale? Y una de ellas es tener un ambiente de apoyo. Lo más importante también es entender que somos grupos multidisciplinarios, que no todo lo podemos hacer solos, sino también tener el apoyo de las demás personas nos van a permitir lograr nuestros objetivos. Debemos ser flexibles en el lugar de trabajo. Lo decíamos anteriormente en la pirámide de Maslow, reconocer los logros de los trabajadores, el tener un reconocimiento. Realmente nada nos lleva a invertir en unos reconocimientos y que estén firmados por la empresa, otorgárselos al colaborador y hacer una ceremonia. Realmente a eso los motiva, ¿sí? Y también reconocer los logros de los trabajadores, a lo mejor en un aumento, no siempre quedarnos estáticos. Dar autonomía a los colaboradores es muy importante, no siempre estar tras de ellos, sino también entender que ellos tienen que realizar sus actividades y solamente darles un seguimiento de supervisión, no siempre estarlos hostigando. Crear programas de aprendizaje y desarrollo, esto es muy importante. Cómo tú lo ves, cómo lo quieres ver y cómo la empresa lo quiere proyectar para que crezca contigo. Y programar actividades fuera del trabajo también es algo muy padre, porque pues no nada más es el trabajo, a lo mejor también podemos programar que ellos vayan a un fútbol, que organicen un equipo de fútbol, o en su defecto que a lo mejor también les des boletos para un club o para ciertas actividades, un viaje, que a lo mejor junten entre todos los colaboradores. Entonces es muy importante también programar esas actividades porque eso le va a permitir incentivarse. Y como lo mencionaba, esa es una inversión. Si queremos tener una buena dirección estratégica entre los colaboradores y posicionarnos en actividades correctas, es muy importante aplicar esas estrategias. ¿Sale? Y bueno, también es muy importante el liderazgo en el proceso de la dirección. Ya por ahí estuvimos viendo también un tema de liderazgo, pero es muy importante volverlo a tocar aquí en el proceso de dirección, porque obviamente el liderazgo es una parte fundamental para que el colaborador pueda ser desarrollado. Y obviamente entender la diferencia entre un líder y un jefe, que son dos puntos distintos, y obviamente cómo entender el liderazgo orientado hacia la tarea y hacia las personas. Si nosotros tocamos el factor humano en el proceso de dirección como algo importante y lo posicionamos, el ser humano puede cambiar su actitud y además puede desarrollar su creatividad y su proceso de dirección. Por eso es muy importante que veamos este gráfico que tenemos ahí en pantalla, donde el liderazgo, vamos a ver cómo es el liderazgo orientado hacia la tarea. Regularmente las empresas dicen la tarea es lo más importante. La supervisión va rígida y detallada. La supervisión es restrictiva. Se maneja con un liderazgo autocrático. O sea, solamente lo que yo hago se va a decir. Lo que yo digo es lo que se hace. Se enfatiza mucho en los resultados. En cambio, si el liderazgo va orientado hacia las personas, entiende la empresa que las personas son lo más importante. Sin ellas no funciona. La supervisión es liberal y genérica. Ojo, sin dejar que el colaborador se salga de lo que es su trabajo. La supervisión es participativa, yo dejo que hable, yo dejo que realmente me diga qué es lo que necesita, cómo va su trabajo. El liderazgo es democrático, yo dejo que él opine acerca de la situación que está sucediendo en la empresa. Si existe un problema, dejo que él se incluya, que él opine dentro del proceso. Y el énfasis en la satisfacción de las personas, ¿sí? La persona realmente se siente satisfecha con lo que está logrando la empresa,
o realmente no se siente satisfecha. Por eso es que no ha dado su resultado. ¿Cómo yo la analizo? Si realmente la empresa está logrando los resultados por medio de una satisfacción o por medio de una imposición. Por eso es muy importante el liderazgo. Más allá de motivarlos, también es entender que no siempre es acciones de mandato, sino que también se puede cambiar las ideas, transformar la mente y dirigirlos hacia el proceso de elección. No sé si hasta aquí existe alguna duda antes de pasar a comunicación. No, ninguna, Víctor. Perfectísimo. Ahora vamos a pasar a un tema que es muy controversial, que es la comunicación. Y este es un tema, uno de los más complicados, diré yo, si se fijan en la imagen, tanto Daniel como Jesús, observan dos personas que están con dos vasos y un hilo intermedio y uno tratando de escuchar lo que le dice el otro. Para poder tener un proceso de dirección, ya que yo observé qué niveles necesito, qué tareas necesito aplicar, cómo coloco a mis colaboradores, ¿sí? Veo qué proveedores tengo, veo qué consumidores tengo, veo qué clientes tengo, veo cuál es la actividad económica de la empresa y entonces empiezo a designar tareas a las personas. Pero más allá, ya después de que las analizo, veo que el factor humano es importante, lo motivo, lo incentivo, conozco las necesidades humanas, ¿sí? Y lo posiciono en un proceso de liderazgo, no soy su jefe, soy su líder, soy el que lo va a guiar, soy el que lo va a posicionar. También existe la comunicación. Y la comunicación es lo más importante, porque si no hay comunicación, entonces no hay nada. Debe de existir una comunicación efectiva. Y bueno, vamos a leer un poquito acerca de qué es la comunicación, ¿sí? Fíjense que la comunicación implica el intercambio de opiniones, de emociones entre dos o más personas. También se define como interrelaciones mediante palabras, letras, símbolos o mensajes como medio para que los miembros de una organización compartan significados y comprensión con los demás. Es muy importante que dentro de la función de la dirección exista la comprensión y sobre todo la confianza de que él me pueda comunicar. Que el colaborador se pueda acercar conmigo, me pueda decir cómo se siente, qué es realmente lo que está realizando y por qué esas actividades las está realizando de esa manera. Es muy importante que también para tener un clima organizacional correcto, existe una comunicación excelente entre los pares, ¿sí? Y que también existe una comunicación sincera, directa y eficaz. ¿Cuántas veces, vamos a poner aquí un ejemplo, cuántas veces nos hemos encontrado con muchas personas que nos dan una indicación, pero de repente a la hora de ejecutarlo no es lo que ellos querían, porque no se comunican de manera correcta con nosotros? ¿O cuántas veces nos damos cuenta de una situación empresarial que a lo mejor estamos viviendo, que de repente nos damos cuenta que a lo mejor a nuestro jefe le están robando, pero realmente no tenemos la confianza para acercarnos y decirle lo que está sucediendo y él no nos permite que exista, ¿sí? Una comunicación entre él y yo de una manera de confianza y a lo mejor en lugar de decirle me perjudique y me beneficia, porque si le digo puede que me corra porque es el director el que le está robando, el que está abajo de él. ¿Qué implicación tendría eso? O en su defecto, ¿cómo yo doy la indicación de las tareas? Si en algún momento yo solicito una tarea, ¿cómo la estoy dando? ¿Realmente me estoy comunicando? Y también cómo estoy escuchando. Si a lo mejor el colaborador me quiere decir algo, pero realmente yo no lo escucho, mi nivel de escucha es muy bajo. Hay que entender bien cómo entra la comunicación. Y fíjense, la comunicación parte de los siguientes elementos. ¿Sí me escuchas ahí, Dani, todavía? Sí, perdón, no podía quitar el mute. Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Fíjate, Dani, que la comunicación parte de 6 componentes muy interesantes. ¿Sí? La fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destino. Pero muchas veces la comunicación se puede entender
como que en algún momento puede haber alguna interferencia. A lo mejor algún ruido, algún chisme, alguna situación que no se transmitió de manera correcta, pero tenemos que entender que dentro del proceso de la comunicación, nosotros debemos de hacer una comunicación efectiva. La fuente es la persona que va a redactar el mensaje o va a decir el mensaje, ¿sale? El transmisor es por el medio por el cual se va a realizar ese mensaje, ya sea que sea de manera formal o informal. Si lo hacemos de manera formal, pues regularmente en las empresas gubernamentales utilizan un script o un correo electrónico, también en las privadas. Estamos transmitiendo de manera formal. De manera informal es a lo mejor dar un mensaje de boca a boca. El canal, sí, puede ser interrumpido porque a lo mejor no está pasando al receptor. Es por el medio por el cual va a pasar al receptor. La persona es quien recibe este mensaje hasta que llega al destino o a la acción que queremos realizar. Pero ojo, a veces pareciera que es sencillo poder transmitir o comunicar alguna acción. Lo diferente es en ver el resultado de cómo se está comunicando esa acción. Por eso es muy importante entender la función de la comunicación. ¿Sale? Y bueno, existen muchos elementos que nos van a ayudar a entender cómo es una comunicación efectiva. Debemos de entender que también existen barreras de la comunicación, porque a lo mejor tú transmites bien el mensaje, pero la persona no lo recibe, ¿sí? Porque a lo mejor la persona, una de las barreras de la comunicación es que la persona no tiene ni interés de escuchar tu mensaje, ¿sí? El clima organizacional es un poco complejo, ¿sí? Le caes mal, o entre áreas se caen mal, lo que llega a suceder. La habilidad de la comunicación no es tan buena, no se presta, rechaza la información, ¿sí? Y entonces el mensaje no llega como tal. Y a veces no es porque la entrada esté mal, sino a veces es porque en la salida no le dan el mensaje correspondiente. Y vamos a hablar de áreas, que llega a suceder esto mucho en las áreas administrativas, cuando de repente tú, a lo mejor eres contabilidad, vamos a dar un ejemplo de contabilidad, y contabilidad le va a pasar los pagos a finanzas para que los pueda realizar. Contabilidad hace todo el proceso para que finanzas pueda realizar estos pagos, pero realmente ella manda el mensaje, pero realmente la persona de finanzas no tiene ni motivación ni interés de apoyarlo, ¿sí? La indicación es de que contabilidad pase los pagos antes de las 12 para que finanzas pueda pasar los pagos. Contabilidad los pasa antes de las 12, pero realmente no hay el clima organizacional ni la habilidad de comunicación para que esta persona lo haga. A lo mejor lo pasa una hora antes, pero a lo mejor tiene otras prioridades y no los pasa. ¿Sale? Rechaza la información y entonces el mensaje no llega como tal. Y entonces es donde debemos de llegar a acuerdos. A lo mejor poder hacer una comunicación más efectiva a través de que yo le gire un oficio en finanzas para que finanzas me reciba de que yo le entregue estos pagos y así se puede ejecutar los pagos que realmente llegan. A veces tenemos que lograr que la comunicación sea más asertiva y profesional para poder lograr los objetivos, porque no siempre como mandas el mensaje siempre lo van a recibir. ¿Sí? Es muy importante entender que no todo depende de ti, pero que sí dependerá de ti el dar una indicación o el saber escuchar. Y fíjate que hay muchas cuestiones dentro de la fuente, pues a lo mejor también puede existir que tengas falta de claridad, ¿sí? Es muy importante que cuando se dé una indicación, ¿sí? Sea de manera efectiva, concisa y rápida. Y que también entiendas que lo puede entender la persona. Pero también dentro de la transmisión de esa información, pues puede existir muchos conflictos, muchas personas que distorsionan el mensaje, ¿sí? Y dentro del receptor, pues como te lo mencionaba, puede existir la falta de interés, la mala interpretación, que no concuerdas con su punto de vista, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la comunicación debe existir entre dos pares y que los dos pares deben estar dispuestos a ejecutar el contenido o la información que se está transmitiendo.
Y vamos a ver un ejemplo de la comunicación ascendente y descendente, ¿sí? Regularmente la comunicación descendente viene en las partes directivas, ¿sí? Porque ahí de ahí vienen las políticas, los procedimientos y los reglamentos que debes de ejecutar, e incluso hasta los manuales. Y la ascendente, pues vienen los reclamos, sugerencias, informes de desempeño o sondeos de opinión. Son las personas que ya lo están ejecutando. A lo mejor en algún momento tú vas a ser el que se encargue de direccionar varias personas, que tú les hagas manuales para que puedan ejecutar las actividades dentro del área, o en su defecto tú ser la persona que dirija a esos subordinados y obviamente ponerlos a trabajar en tareas. Y ellos ya te van a decir realmente cómo se sienten, cómo lo están ejecutando y pueden obtener una opinión. Lo importante es que sea ascendente y descendente para que dejemos opinar cada uno de las cosas que nos están mencionando. Y también puede existir lateral horizontal. La lateral horizontal tiene que ver con nuestros grupos de trabajo. A lo mejor si estamos en jerarquías de directores, pues qué opinión tienen los directores de otras áreas, ¿no? Como te lo mencionaba, ¿qué comunicación vamos a tener entre contabilidad y finanzas? Finanzas es la que se encarga de hacer los pagos, pero contabilidad es la que los genera. Y entonces, ¿qué comunicación vamos a entender entre nosotros mismos para interactuar y para obviamente llegar a un resultado óptimo? No sé si hasta aquí tengas alguna duda, mi querido Dani, en la comunicación. No, no, perdóname, es que me cuesta un buen de trabajo quitarle mute. No, 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 todo No, no te bien. preocupes. Perfecto. Pues bueno, vamos a continuar, ¿vale? Y fíjate, ahora viene algo muy interesante, ya que vimos la comunicación, cómo podemos direccionarlos a través de un ambiente laboral bueno, a través de estrategias de autorrealización. Ahora vamos a ver la supervisión. Mencionábamos que es muy importante dejar que el colaborador trabaje de manera independiente. Sí, pero también no debemos de dejar que solamente trabaje él solo, sino también llevar una supervisión, llevar un modelo que le permita al colaborador entender, sí, cómo funcionan las actividades, pero a través de la motivación también entender cuáles son sus funciones principales. ¿A qué me refiero con esto? No porque a lo mejor le tengamos empatía o en su defecto lo motivemos, o en su defecto estamos cerca de él para lograr los objetivos, no significa que lo vamos a dejar hacer lo que él quiere. Se requiere de una supervisión también. Y para ello vamos a ver qué es la supervisión. Regularmente, Dani, la supervisión surge más en el lado operativo, en la operación, ¿sale? Pero la función constituye también, o la supervisión, perdón, a una función de una dirección ejercida a un nivel operacional de la empresa. ¿Sí? Recuerda que en la empresa tenemos tres niveles, el institucional, el mediador y el operacional. El operacional es donde realmente se ejercen las actividades en planta o se ejercen las actividades en campo. ¿Sí? Los supervisores en particular son los administradores que dirigen las actividades de las personas no administrativas, sino las que están más en campo, en operación. Es decir, a las personas que no ejecutan cuestiones administrativas dentro de la empresa o que no están dentro de un corporativo. Son las personas que realmente salen a responder por la empresa, las que realmente hacen dedicación y labor fuera de la empresa o en su defecto dentro de la empresa, pero en planta. Y bueno, la supervisión puede hacerse en todos los niveles de la empresa. No quiere decir que nada más porque sea a nivel operacional voy a aplicar la supervisión ahí. No, también puedo supervisar a mis gerentes, también puedo supervisar a mis no supervisores o si defecto de mis jefes inmediatos. Pero siempre debe de entenderse que cada persona que se está supervisando es porque lo está supervisando una persona que está arriba de ella, que es cercano inmediato y que es su subalterno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a los directores siempre los va a supervisar a la mejor una persona, ¿sí? Que está abajo de ellos. Perdón, que está arriba de ellos. ¿Sale? Y bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de los niveles organizacionales. Existe el nivel institucional donde están todos los directores, el nivel intermedio donde están los gerentes y jefes y el nivel operacional donde están los supervisores. Debemos de recordar que los supervisores en la gran parte de la mayoría son los especialistas en la materia o en la tarea que están posicionando.
¿sale? Por eso es muy interesante entender que están los directores, gerentes y jefes y supervisores. Y bueno, las características de la supervisión representa a la administración frente al personal no administrativo. Regularmente dependen de la pericia de una técnica y se comunican en dos lenguajes. Y bueno, también cabe destacar que aquí sufre de una crisis personal de identidad, también el supervisor en algún momento, el supervisor pues no puede posicionarse ni como director ni como gerente, pero sí tiene identidad, ¿sale? Aunque a veces carece, porque existen personas más arriba de él. Y también tiene a veces autoridad limitada, porque a veces para poder dar una orden le tiene que preguntar a personas de arriba. Pero lo más importante es que entendamos que existen características de la supervisión y claramente los supervisores son personas especialistas en lo que ya pudieron realizar. Regularmente los supervisores también son personas que ya realizaron la actividad y claramente se pueden comunicar en dos lenguajes. ¿Por qué? Porque llega a pasar que algunos supervisores pueden comunicarse en un lenguaje coloquial, o sea, en poder hablar hasta con groserías, porque están frente a áreas operativas, y también se tiene que comunicar en un lenguaje de respeto hacia sus niveles jerárquicos. Por eso es que manejan dos tipos de lenguaje. Y bueno, hay una diferencia entre supervisión y dirección. La supervisión va dirigido más a niveles operacionales, ¿sí? Esta quiere decir que solamente va dirigido a aquellos grupos de personas que están ejecutando una tarea y la dirección va de acuerdo a las estrategias de qué es lo que se va a plantear desde arriba, cómo ellos van a manejar la dirección, hacia dónde la van a dirigir, cómo van a motivar al personal, es una parte de una dirección, cómo van a ejecutar un buen ambiente laboral, parte de la dirección, o en su defecto también cómo se van a comunicar de manera lineal con el staff o con sus mismos directores en cuestiones monetarias. Y la supervisión tiene que ver más con la parte operativa. No sé si hasta aquí existe alguna duda, mi querido Dani. No, no, Víctor. ¿Sí está claro Todo bien. la diferencia entre supervisión y dirección? Sí, 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 es. ¿Sale? Sí. Para hacerlo más preciso, la dirección tiene niveles, perdón, la dirección tiene niveles de entrenamiento y de educación. ¿A qué me refiero? No por menospreciar al supervisor. El supervisor sí está abajo y hace la supervisión operativa, pero a veces el supervisor trabaja más de manera empírica, de lo que él puede ver ya la tarea realizada. En cambio, el director aplica estrategias diferentes para que a través de la dirección también pueda manejarse la supervisión. Entonces, son cosas muy padres, muy distintas, pero que debemos entender, ¿sale? En el proceso de dirección. Y bueno, ya para finalizar, mi Dani, tenemos el control, que el control es algo muy, muy interesante. El control lo que nos va a pedir, mi querido, lo que nos va a permitir, mi querido Dani, es medir. Ya que dirigimos, ya que supervisamos, ahora vamos a medir cómo está este colaborador dando el resultado. ¿Cómo vamos a saber si está dando los resultados correctos o no está dando resultados correctos? ¿Sale? Entonces, el control tiene diferentes significados, dependiendo del área en que se aplique. ¿Sale? Dentro de una función administrativa, pues tiene que ver junto con la planeación, organización y dirección. ¿Sí? Porque dentro de la planeación también tenemos que medir, si ya planeamos una decisión estratégica, hacia dónde va a llegar y cómo la podemos medir. Dentro de la organización también tenemos que tener un control jerárquico. Y dentro de la dirección, ¿qué es lo que está haciendo el trabajador? ¿Realmente está haciendo la tarea? Y bueno, también puede ser utilizado para las tareas, para controlar, ¿sí? Eh, avalar el desempeño o incluso hasta tomar decisiones. Y bueno, también es muy importante que el control, ¿sí? Eh, tenga una función específica en cada una de las áreas. Es muy importante que el control se utilice para medir el desempeño de cada una de las áreas o en su defecto, medir los objetivos que se están logrando. Y bueno, existe el control estratégico, el control táctico
y el control operacional. ¿Sale? Y bueno, el estratégico, pues sí, va orientado a ser largo plazo. Lo mencionábamos en la planeación, ¿sí? Para tener un plan estratégico, a veces se requiere que sea orientado a largo plazo, porque las cosas no se van a hacer de manera inmediata, sino que también se requiere de poco a poco ir dando los resultados que se esperan. En el intermedio, pues va a mediano plazo, porque pues, los directores regularmente dan indicaciones al departamento, ¿sí? O a cada uno de los recursos de la empresa, y ellos van dando las orientaciones a mediano plazo. Pero en el operacional, el control debe ser orientado a corto plazo, porque ahí es donde estamos haciendo la tarea de la operación. Ahí es donde se está ejecutando lo que ya planeamos y lo que ya vamos a mandar, a ejecutar, ¿sale? Para que se realice. Entonces, como ya se está realizando, es muy importante entender que cuando ya lleguemos a la etapa del control, ¿sí? Operacional, la tarea tiene que ser medida de inmediato. Y lo vemos en los sistemas de producción. Para que un sistema de producción tenga calidad, se requiere evaluar de inmediato. O también lo vemos en los servicios al cliente. De hecho, ya hasta ahorita hay pantallitas, no sé si has visto en los supermercados, donde tú puedas evaluar cómo es tu satisfacción, si tu satisfacción es buena o mala. ¿Sale? Y bueno, aquí viene el control estratégico, el control táctico y el control operacional, que es lo que veíamos. Y bueno, dentro del control estratégico, el control estratégico va dirigido más a actividades que tienen que ver con ganancias o pérdidas, con inversiones, con cuestiones más administrativas. El control operacional tiene que ver más con la mano de obra. Cómo está realizando la tarea, cómo la está ejecutando y al final qué es lo que hace y retroalimentarlo. Y el control estratégico siempre va pensando en hacia dónde vamos a invertir, cómo vamos a invertir, si el presupuesto de ahora es menor al anterior, si ahora viene la pandemia y qué vamos a hacer, qué factores vamos a invertir, cómo vamos a controlar esa cantidad monetaria, cómo vamos a llevar el control de los gastos, vamos a tener que recortar personal, vamos a tener que abrir, a lo mejor, abrirnos fronteras en otros países, o a lo mejor nos está yendo muy bien, vamos a abrir fronteras en otros países para tener más ganancias, vamos a contratar más personal, vamos a ver cuánto es el costo de nuestras ventas. El control estratégico siempre va a llevar más tiempo por el efecto que va a tener. En cambio, el control operacional siempre va a tener un corto plazo por la tarea. ¿Qué estoy evaluando de mi colaborador? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está actuando? ¿Realmente le está dando el resultado que yo quiero? ¿Realmente sí trabajo o solamente se sienta a dar horas nalga? Realmente ya lo motivé, ya lo direccioné, pero realmente no veo su desempeño. Entonces también tengo que evaluar por desempeño, ¿sale? Y bueno, las fases del control, mi querido Dani, es establecer estándares de desempeño, evaluar el desempeño, que es algo muy importante. También es muy importante la comparación entre el desempeño y el patrón y la acción correctiva. Siempre es muy importante establecer estándares de desempeño donde yo pueda decirle, mira, yo necesito que a lo mejor me entregues este documento a las 3 de la tarde. Oye, no te lo entregué a las 3 de la tarde. Bueno, voy a evaluar tu desempeño. Si no me lo entregas a las 3, pues ya estás touch. Pero bueno, vamos a ver por qué no lo mandaste. Ah, no, pues que mira, se me dificultó, no tuve la oportunidad. Bueno, vamos a aplicar una acción correctiva. Si a lo mejor está fallando tu equipo de cómputo, pues al día siguiente lo cambiamos para que puedas entregar, sí, lo establecido. ¿Ok? No sé si hasta aquí existe alguna duda, Dani, con el control. No, 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 no. No, la verdad es que es muy claro los ejemplos que me estás dando y bueno, no, hasta ahorita bien. Hasta ahorita bien. Y bueno, ya ahorita ya estamos terminando, mi querido Dani. La siguiente clase vamos a ver un poco de lo que es el control de calidad, ¿sí? Cómo evaluamos el control de calidad, la importancia del control de calidad y sobre todo algo muy importante, mi querido Dani. Lo más importante es tener el control de calidad en toda la empresa. Recuerda que la calidad es algo que se evalúa y que también como observadores lo va a efectuar tanto el cliente como las personas que están alrededor. Entonces es muy importante entender que el control de calidad es importantísimo en cualquier organización. Y incluso ya lo podemos medir el control de calidad, ¿no? Lo tenemos incluso hasta en nuestras páginas de gobierno.
No sé si por ahí has tenido la oportunidad de ver donde ya sacas tu CUR en internet y te aparece, el evalúe con una carita, ¿no? ¿Qué tal le pareció el servicio? Lo vemos en la calidad del servicio. Ahora, por ejemplo, los autos, el control de calidad, por ejemplo, cuando un auto, pues las refacciones salen mal, o en su defecto el auto se descompone cada rato, o en su defecto el auto tuvo un defecto de fábrica. Evaluamos control de calidad. Estamos hablando de servicio y de producto. Entonces, ¿qué tan importante es evaluar los controles de calidad? Tener un buen control de calidad dentro de la empresa y sobre todo poderlo aplicar, en la fase de control del proceso administrativo. ¿Qué tan importante es tener calidad en mi empresa? Porque la calidad es la que me va a hacer mejor y me va a desarrollar. Y calidad en todos los aspectos, calidad en cómo yo estoy haciendo mis procesos en cuanto al reclutamiento del ser humano, conocer al ser humano, pero también cómo yo evalúo las actividades del ser humano. ¿Sale? Y pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar, mi querido Dani, para que ya la siguiente clase podamos ver control. ¿Qué Sí, te parece? perfecto, me parece muy bien. ¿Sale? Mira, te recomiendo que vayas checando un poco las diapositivas. Yo les voy a estar subiendo material en la plataforma. Sí, También por ahí ya te puse ahí el enlace de las clases grabadas en YouTube, ¿vale? perfecto, Ya las vas a poder ver en YouTube. Y es muy importante que vayas actualizando la guía, ¿vale? de acuerdo, ¿Vale? me parece muy bien. ¿Sale, Claro Dani? que sí. Y pues bueno, nos vemos primero en la siguiente clase. Es muy importante que trates de conectarte temprano, por favor, para que no perdamos tanto tiempo. Ya nos queda poco tiempo también. No quisiera yo atrasarme. Y obviamente, pues tú que estás interesado, seguir en el proceso para que puedas titularte, ¿vale? Que ese es el objetivo principal. De acuerdo, sí, 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 perfecto. Sí, sin falta bueno, de cualquier Bueno, manera nos veremos el lunes. cuídate mucho, Dani. Que Dios te Perfecto, bendiga. igualmente. Gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.